Bueno, entonces, después de haber visto la introducción de quién es Jesucristo, ese tema es central, y después el punto concreto de lo que significa la encarnación, que no es simplemente un dato marginal, sino que además lo que quiere es mostrar una voluntad de Dios muy concreta, que es la de hacerse cercano. Nos metemos ahora en lo que decía es el punto clave de toda la revelación cristiana, que es el de la muerte de Jesús en la cruz, que es hacia donde apunta toda la vida de Jesucristo. Eso es curioso visto desde una perspectiva no religiosa, no cristiana, y que es clave, porque no se entiende la revelación cristiana si no se presta atención a algo que parece enormemente negativo y sin embargo es central y que le da sentido a todo lo demás. Entonces, antes había mostrado en la presentación, que la tienen ustedes, algo que no hemos seguido con orden, pero es el credo. Los cristianos, los católicos, todos los domingos recitamos el credo. Eso que está ahí adentro es todo el compendio de la fe católica. Y entonces, si se fijan en la primera línea, cuando uno dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, fue toda la primera parte de la materia, ¿no? Hablando de la creación, es lo que nos importaba. Después viene una presentación de la Trinidad, de cómo se presenta Dios, y ahora nos fijamos en cómo la Santísima Trinidad se metió en nuestra historia. Y entonces viene toda la predicación de Jesucristo, de creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, y eso es hasta las últimas dos presentaciones. Y ahora viene lo que decimos, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Hasta ahí vamos a llegar ahora. La próxima vamos a entrar en la resurrección. Entonces, los temas que vamos a ver, la recapitulación de lo que vamos a ver, es el que padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Preguntas que nos vamos a hacer y que vamos a intentar responder es si podemos pensar en la muerte de Jesús como en la muerte de Dios. ¿Es Dios verdaderamente el que está muriendo en la cruz? Si muere en la cruz, ¿puede sufrir? Ahí hay algo muy típico a veces de pensar que uno dice, bueno, como Jesucristo es Dios, el sufrimiento para Él no lo tiene, entonces es irrelevante el sufrimiento para Él. Bueno, nos lo vamos a tener que preguntar. Otro tema que es muy interesante a veces en el diálogo cultural, sobre todo por un brote de antisemitismo que a veces ha surgido a raíz de pensar que los judíos mataron a Jesús, como una especie de culpabilización del pueblo judío, lo cual vamos a ver que es tampoco, ¿no? Es inaceptable, ¿no? ¿Quién es el culpable de la muerte del Señor? Bueno, después la pregunta es esa, ¿no? ¿Muere Dios? La pregunta más importante para mí, esto se lo remarco porque siempre es interesante, ¿no? Es la siguiente. ¿Por qué la cruz? Es decir, ¿por qué Dios hecho hombre eligió la cruz para mostrar el amor que nos tiene? Esa pregunta es, creo, bastante difícil de captar en los matices, por lo cual le vamos a dedicar un tiempo interesante. Y luego esto lo vamos a enganchar de alguna manera con lo que ya vimos sobre el sentido del dolor, ¿no? Está todo presente también ahí en el misterio de la cruz. Entonces, entrando a la primera de las nociones que tenemos que registrar, lo primero es que la presencia de Poncio Pilatos en el credo cristiano tiene algo de irónico, en cierto sentido es por qué poner un nombre de un personaje en lo que es la confesión de la fe de los cristianos. Y esto es muy importante porque es una referencia de tipo histórico. Estamos afirmando que no nos referimos a un mito, a un personaje mitológico, a una construcción narrativa, como si fuera inventarnos un cuento, sino que estamos hablando de algo que sucedió realmente en la historia. Fíjense en las clases anteriores, cuando hablábamos de la revelación, la importancia que le dimos a esto. Hay un hecho histórico, y es que Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, existió verdaderamente.
por lo cual la referencia a Poncio Pilatos es una firme referencia histórica que además está refrendada por otras fuentes históricas extrabíblicas. Ahí pongo una de ellas, un escritor romano del siglo II que se llama Tácito, que es uno de los grandes escritores romanos, que dice, hubo un hombre, dicen, llamado Cresto, como lo llamaba, como recoge el nombre en la tradición, Cristo, que murió por acusaciones que nacieron en el seno del mismo pueblo, lo consideran como un judío matado por los judíos, o por desórdenes que fueron reprimidos por la autoridad. Habría sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilatos, es decir, es una referencia histórica que nos hace, nos subraya el hecho de que estamos hablando de hechos históricos. Uno puede dudar de la divinidad de Jesucristo, pero no puede dudar de la realidad de un hombre que murió bajo Poncio Pilatos que se llamaba Jesucristo. Entonces, el misterio de la muerte de Jesucristo lo que encierra es que toda la pasión de Jesús tomó una forma histórica concreta. Lo leo con palabras de los evangelios. Históricamente Jesús fue reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, es decir, por una facción del pueblo judío, que terminaron, el mismo pueblo judío entrega a Jesucristo al poder pagano, a los gentiles, como llamaban a los paganos, entrega a Jesucristo al pueblo romano, para que el pueblo romano lo condene, porque los judíos no podían condenar a muerte, tenían esa forma de policía reprimida, la ejercía solamente el poder romano. Entonces, las circunstancias de la muerte de Jesús nos muestra que, como dicen los evangelios, sobre todo Juan, que es el que en la forma, el evangelio de Juan, habla peor de los judíos, por decirlo de alguna manera, nombra a los judíos como si fueran los culpables de la muerte de Jesús. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno lee despacito el Evangelio, se da cuenta de que de las distintas facciones del pueblo judío, marco algunas, fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes, hay algunos que están a favor y otros que están en contra. Entonces no hay que preocuparse demasiado de que los evangelios demonicen al pueblo judío, porque también deja claro que todos los primeros seguidores de Jesús eran del pueblo judío. Algunos de los judíos lo terminaron armando una trama para condenarlo a muerte. ¿Cuáles fueron los motivos de la condena a muerte de Jesús? De vuelta, tomando despacito el Evangelio y recorriendo cada uno de los diálogos, encontramos que hay tres grandes motivos para la condena de Jesucristo. La primera es la manera en la cual Jesús se refiere a la ley judía, a la ley de Moisés, que para los judíos era un constitutivo, era constituyente del pueblo. El pueblo se ordenaba, se organizaba alrededor de la ley de Dios, que era la palabra de Dios que unificaba al pueblo como pueblo. Por lo cual para ellos tenía un sentido identitario muy fuerte. En segundo lugar, también en una dimensión simbólica que se mezcla con lo político, Jesús tiene afirmaciones sobre el templo en el cual se lastima el sentimiento judío respecto del templo, que así como la ley era un factor unificador, también el templo era un factor unificador, era el lugar donde el pueblo manifestaba su unión con Dios y donde estaba la presencia de Dios. El pueblo se acercaba al templo de Jerusalén porque el templo era el lugar de la presencia de Dios. Iban a hablar con Dios, acuérdense todo de las dimensiones simbólicas que hablamos del culto, a comunicarse con Dios, a ofrecerle sacrificios, a escuchar la palabra de Dios que se leía en el templo, y entonces para ellos era un punto constitutivo. Tocar el templo era tocar al pueblo judío. Y por último, y el más importante de los temas, es que si había algo que caracterizaba al pueblo de Israel, era la fe en un Dios único. Esto también lo remarcamos muchas veces. Por lo cual, que Jesús empezara a hablar de que era el Hijo de Dios, de alguna manera duplicaba la divinidad en dos entidades distintas, el Padre y Él. Por lo cual, la mayoría de los judíos lo que hacen es poner las uñas de frente como diciendo, pará, no puede ser, no me compliques la historia porque Dios hay uno solo y mucho nos ha costado en la historia sostener esta fe contra todos los pueblos vecinos. Entonces, primer punto, la ley.
La ley de Moisés. La ley de Moisés es el origen del pueblo de Dios. Y entonces, cuando Moisés guía al pueblo saliendo de Egipto, lo hace para firmar un pacto con el pueblo, entre Dios y el pueblo en el monte Sinaí, en el medio del desierto. Y entonces se establece una alianza en la cual dice: pongo mi ley delante de ti, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Dios propone una alianza al pueblo, el pueblo la acepta, y entonces Dios les propone una ley para que los unifique debajo de una misma vida. Entonces, se entiende que todos aquellos que pertenecían al pueblo de Dios estaban sometidos a la ley, porque la ley era la palabra de Dios. Incluso el Mesías estaba llamado a respetar la ley. Y se ve cómo Jesús, que poco a poco se va revelando como el Mesías, por el contrario, habla con una autoridad que a veces se pone por encima de la ley. Y entonces esto incomoda enormemente a los judíos religiosos. Fíjense la frase que he copiado ahí al final, que es muy típica del Sermón de la Montaña, del capítulo 5 de San Mateo, cuando Jesús va explicando cosas de la ley y las corrige. Y dice: ustedes han oído que se dijo, no matarás. Yo en cambio les digo, no maltratarás a tu prójimo, no lo condenarás, no lo insultarás. Esa frase de han oído que se dijo era una forma muy judía de nombrar a Dios sin nombrarlo. Se llama el pasivo divino, la forma pasiva en la que uno dice han oído que, pero en realidad quería decir: la ley de Dios nos ha enseñado que no matarás. Yo en cambio les digo, no maltratarás a tu prójimo. Claro, que se pusiera él a corregir la ley de Dios les resultaba enormemente chocante. Otro de los datos es que Jesús trata con una cierta prudencia, sin prestarle demasiada atención, a una larga tradición de prácticas de purificación, que eran muy propias también del pueblo judío. Y predica más de una purificación interior que de las purificaciones rituales judías exteriores que tenían. Esto no lo había hecho solamente Jesús, también lo habían hecho profetas en la anterioridad, para decir: no importa tanto que cumplas con lavarte las manos, sino que te des cuenta de que lavarte las manos significa querer tener el corazón limpio. Y entonces Jesús lo que hace es poner un acento que parece dejar de lado las prácticas rituales, lo cual choca enormemente también con la vivencia judía de su ley, ¿no? Respecto del segundo tema, el templo, como les decía, el templo era un lugar importantísimo para el pueblo judío. En el Evangelio se ve claramente cómo Jesús respetó el templo desde niño. Se lo ve acompañar a sus padres todos los años a Jerusalén para la fiesta, típica forma ritual judía de acercarse a Dios, ir al templo de Jerusalén, donde se ve que Jesús tiene por el templo un enorme respeto. A lo largo de todo el Evangelio se ve cómo Jesús sube a Jerusalén, lo cual significaba subir a la ciudad donde está el templo, donde está la presencia de Dios, por lo cual yo lo tengo como algo muy importante. En el último viaje que hace a Jerusalén, incluso cuando echa a los mercaderes del templo de un modo violento, lo que está haciendo es defender la santidad del templo. No ataca el templo, sino que defiende el templo como un lugar de Dios y no un lugar de negocios. Y entonces se puede ver que en el Evangelio el lugar del templo en la vida de Jesús es importante y es relevante. Otro ejemplo es allá en el Evangelio de ayer o de antes de ayer que leímos en la iglesia. Jesús paga el tributo del templo. Todos los judíos sostenían el templo con un tributo que en el Evangelio de hace un par de días Jesús se lo hace pagar a Pedro. Hace que Pedro vaya a pescar un pez, saque el pez, saca una moneda de la boca del pez y paga el impuesto. Un milagro bastante divertido y medio curioso. Pero al mismo tiempo, y acá se empieza a mezclar el lenguaje simbólico con lo histórico, Jesús profetiza la destrucción del templo. Y entonces, por un lado, está haciendo una lectura de algo que va a suceder efectivamente 100 años después, o 30 años después primero, y después 50 años después,
que es que efectivamente el templo de Jerusalén va a ser destruido. Pero en realidad él está hablando de que el lugar de la presencia de Dios, que es su cuerpo, ese es el verdadero templo. Y su templo también va a ser destruido. Y entonces, en un lenguaje que suena equívoco, evidentemente Jesús lo hace de un modo simbólico. Es equívoco para quienes lo escuchan, y entonces piensa que está despreciando el templo. En definitiva, Jesús lo que está haciendo es identificarse con el templo, porque Él es la morada definitiva de Dios. Entonces, el templo va a ser también un lugar de conflicto entre Jesús y el pueblo de Israel. El tercer tema, y es el más importante, es que las enseñanzas de Jesús ponen en entredicho, ponen en discusión la unicidad de Dios. El judío era un pueblo santo. La palabra santo habría que explicarla un poco. Quiere decir segregado. Segregado quiere decir separado. Dios había elegido un pueblo, lo separa del resto de los pueblos y dice, vos vas a ser mi pueblo y yo te separo porque sos distinto del resto de los pueblos. De la misma manera que yo, Dios, estoy separado de ustedes. Y la unicidad de Dios reflejaba también la unicidad del pueblo. Es un pueblo con un Dios. Jesús no solamente trata con los judíos, sino que además trata con los paganos, bendice a los paganos, hace milagros para los judíos y para los paganos. Y entonces los judíos empiezan a darse cuenta de que de algún modo están, por así decir, perdiendo la centralidad, pero al mismo tiempo ven que Jesús se separa de esa unicidad que tenía Dios con su pueblo y se acerca a todos los pueblos vecinos. Llega incluso, por ejemplo, a tener acciones que eran propias de Dios, como por ejemplo perdonar los pecados. Yo puedo, por ejemplo, pensar en un contemporáneo de Jesús que apareciera por ahí y dijera, les perdono los pecados, y hubiera sido simplemente un charlatán más. Pero Jesús perdona los pecados y realiza milagros. Y entonces va mezclando algo muy impresionante para ellos, y es que el que tiene el poder sobre las enfermedades me dice que tiene el poder sobre la enfermedad del alma, que es el pecado. Y después, la gran acusación es que Jesús poco a poco va explicándoles que Él es el Hijo de Dios. Y ahí es donde ya no terminan de aceptarlo. Es como la frase más chocante. En el último momento de su condena, el sumo sacerdote le pregunta, ¿entonces tú dices que eres el Hijo de Dios? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Y ahí lo condenan a muerte definitivamente, porque se ha hecho Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque era dividir un Dios único, algo totalmente inaceptable. Entonces, pasando esto, ¿no? Al siguiente paso de los judíos que hacen crucificar a Jesús, de vuelta hay que tener en cuenta que hay una gran confusión de personajes, porque por un lado hay judíos a favor, como Nicodemo, como José de Arimatea, que lo defienden en el Sanedrín, en el Senado de los judíos, y otros que lo condenan, como Anás, Caifás y otros, nombres que salen todos del Evangelio. Y quiere decir que los judíos en su totalidad no son los culpables de la muerte del Señor, ni los judíos de entonces, y mucho menos los judíos de hoy. Eso es una cosa que en algunos ámbitos de la Iglesia se predicó en algunos momentos de la historia, pero la Iglesia lo fue sistemáticamente condenando, porque no se puede pensar en una culpabilidad de un grupo de personas y menos del pueblo judío. El mismo Jesús es judío. En el siglo XVI, justamente para dejar en claro cosas que estaban en discusión, una gran reunión de toda la Iglesia en el norte de Italia, el Concilio de Trento, declaró de un modo solemne que los pecadores de todos los tiempos fueron los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó el Divino Redentor, no los judíos. Esto para que tengan una referencia clara, por si alguna vez escuchan por ahí, que los cristianos de origen tenemos como una especie de matriz antisemita. Lo más complicado es entender que la muerte es una muerte redentora. Después vamos a definir bien lo que es, qué significa redentora, ¿no?
Pero primero, la muerte estaba muy clara desde el principio. Jesús desde el principio explica que Él ha venido para eso. La muerte de Jesús no es una especie de accidente en la vida de un personaje que al final no logra imponer su idea, o una serie, como dice, una constelación de circunstancias que llevan a su muerte, sino que es algo que Jesús sabe que va a suceder desde el principio. Fíjense ustedes en un texto del Evangelio de San Juan que dice: por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Está hablando de la resurrección. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esta es la orden que he recibido de mi Padre. Y como dice varias veces Jesús, en su muerte hay un designio misterioso de Dios. Hay una organización de eventos misteriosos que tenemos que tratar de entender. Esto no es algo que hayan entendido bien los contemporáneos de Jesús. Sobre todo porque ellos tenían una idea de un Mesías triunfador que iba a venir a liberarlos políticamente de las opresiones, sobre todo de la opresión política, en ese momento, de los romanos. Pero los cristianos después se van a dar cuenta, y muchos de la época de Jesús ya se habían dado cuenta, que Jesús se presentaba bajo la figura de un Mesías del que habla el profeta Isaías, que es lo que se llama, dentro de un libro de Isaías, el libro de Isaías, que es un libro muy largo, un personaje que es el Mesías, que es presentado de la siguiente manera. Es un texto largo, lo voy a leer medio en diagonal, pero por lo menos para que lo tengan después delante de los ojos. No se muestra a un Mesías triunfador, sino que se muestra a un personaje curiosamente bueno, pacífico, que se deja matar por amor a su pueblo. Y fíjense el último versículo, donde está subrayado, dice: si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Todo lo que viene antes es una profecía que curiosamente se va aplicando exactamente a la vida de Jesús. Cómo es alguien que se acercó a los necesitados, cómo por eso mismo fue atacado, cómo él aceptó todos esos ataques y los acepta como una oveja que es llevada al matadero, como dice por ahí, pero lo acepta porque sabe que las ovejas necesitan que él realice ese gesto. Entonces, cuando después de la muerte y resurrección de Cristo, los cristianos meditan este pasaje, se dan cuenta de cómo se van cumpliendo en Jesús las escrituras que anunciaban su muerte. Cuando Jesús resucitado se encuentra con dos discípulos que se escapaban de Jerusalén, les muestra claramente, les dice: ¿no era necesario que Cristo padeciera eso y entrara en su gloria? Es decir, les hace ver que la Escritura anunciaba que el Mesías iba a morir de esa manera, por lo cual que se ha cumplido las profecías. Entonces volvemos a encarar el desafío de explicar lo de la muerte redentora, porque vamos a entender qué significa eso de la redención. Los pecados de los hombres son consecuencia del pecado original. El pecado aquel de origen no se nos aplica a nosotros como si tuviéramos culpa, pero es el origen de que estamos inclinados al pecado. Estamos inclinados al bien, pero también estamos inclinados al pecado. ¿Quién nos puede sacar de esa condición de límite? Porque el pecado en contra de Dios está sancionado con la muerte. Por ejemplo, en la ley de Dios es muy fuerte esa afirmación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un hombre, que es Jesucristo, que no conoció el pecado, se hizo por nosotros igual a nosotros. El que no era pecador, Dios, se hace en Jesucristo un hombre como nosotros. Y entonces asume, se dice, toda nuestra condición. Es humano como nosotros y toma sobre sus hombros el pecado de nosotros. Y entonces va a conseguirnos la justicia, va a conseguirnos el perdón a través de ese camino. Lo que dice la teología es que se hace solidario con nosotros hasta en lo más denigrante del hombre, que es el pecado. Se hace solidario con nuestra carne, con nuestro cansancio, con nuestras ilusiones, con nuestras alegrías,
con nuestros miedos, con nuestras angustias y también con lo más profundo que nos daña, que es el pecado. Y se une a nosotros hasta en lo último, que es la muerte. Nosotros todos vamos a pasar por la muerte, Él lo que hace es recorrer el mismo camino que nosotros hemos recorrido. Fíjense, hay una frasecita acá muy fuerte de San Pablo, que por ahí está sacada un poco del contexto, pero que a mí me parece muy importante, y es que si yo quiero tener un gesto de bondad con otra persona, estoy esperando que la otra persona me devuelva el gesto de bondad, ¿no? Yo no sé, lo socorro en un problema profesional que tiene y espero que me lo agradezca. Si tengo un enemigo que tiene un problema, tendría yo que ser muy bueno para acercarme al enemigo y solucionarle el problema. Lo que dice San Pablo, lo que trata de decir todo el tiempo San Pablo es que todo lo que hizo Jesús no lo hizo para dármelo solo si yo me porto bien, sino que lo hizo independientemente de si yo le iba a responder o no le iba a responder. La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Jesús no dijo, si ustedes me aceptan, entonces yo muero por nosotros. Sencillamente lo que dijo es, muero por ustedes, por los que me aceptan y por los que no me aceptan. Entonces ahora sí, vamos a ver el contenido de esa palabra, redimir. ¿Qué es lo que significa? Redimir significa recuperar algo perdido, vendido u ofrecido. Se redime una deuda, por ejemplo. Se redime un préstamo. Entonces, por lo que estamos viendo desde el principio de la materia, por el pecado el hombre había perdido su herencia de unión eterna con Dios. Había perdido la felicidad perenne en el cielo, había perdido los dones preternaturales, como los llamaba, había perdido la amistad con Dios y entonces se encontraba sin toda aquella riqueza que tenía desde el principio. Dios no quiere dejar al hombre sin esa riqueza y entonces se ofrece para recuperar todo lo que el hombre había perdido. Y entonces el Hijo de Dios hecho hombre asume la tarea de recuperar ese derecho para nosotros. Por eso lo llamamos redentor, porque realizó una tarea que le llamamos así, redención, que es solidaridad de Dios con nosotros. Si vos no podés pagar, yo me acerco y yo pago. Si hubiera sido solamente Dios, en definitiva es Dios que le paga a Dios y entonces nosotros no tenemos nada que ver. Él lo que hace es tomar nuestra carne y decir, yo Dios y al mismo tiempo hombre, me tomo el trabajo de pagar lo que debemos al amor de Dios. Entonces acá voy a poner una típica explicación que se hacía hace unos siglos, que dice, eso, redimir es pagar para recuperar algo. Hay que pagar a quien lo tiene en posesión, al que tiene la deuda. Se entendía que el diablo nos tenía en posesión, porque una vez que nos engañó con el pecado original, somos, por así decir, sus rehenes. Y entonces que Dios tiene que pagarle al diablo porque nos tiene como rehén. Entonces, eso es una explicación totalmente inaceptable. Eso que muchas veces se predicó, estoy pensando en un predicador francés famoso llamado Bossuet, del siglo XVII, que tiene unas cosas fuertísimas sobre esto, ¿no? Es decir, que hay que pagarle al demonio lo que el demonio tiene en su posesión porque nos tiene prisioneros. No, no tiene nada que ver. Eso no es un mensaje cristiano de fondo, sino que lo que estamos tratando de ver es otra cosa. Todo el misterio de la muerte del Señor está marcada por una redención que se marca por otros criterios totalmente distintos. Soledad. Eh, no, que quería decir que una vez había, no sé si en el colegio o que había leído una vez que decía como que hacía falta que Dios se haga carne porque solo Dios se podía poner frente a Dios como para redimirnos y solo un hombre lo podía hacer en nombre de toda la humanidad. Entonces hacía falta que Jesús sea Dios y sea hombre. Muy bien dicho. Regístrenlo, está muy bien dicho. Mejor de lo que lo dije yo, está bien. Es decir, que al mismo tiempo tiene que hacer de puente entre Dios y los hombres alguien que pueda llegar a Dios y que pueda estar con los hombres. Entonces, lo que hace Dios otra vez, fíjense otra vez, los lenguajes simbólicos, ¿no? Es decir, Dios que se acerca a nosotros y nos dice, no solamente me voy a disfrazar de ustedes, sino que me voy a hacer uno de ustedes, de manera de poder entre ustedes llevarlos conmigo otra vez a la amistad con Dios. Entonces, cuando uno mira
la escena, ¿no? Ahí tienen un cuadro de un pintor del Renacimiento que me encanta, que se llama Piero de la Francesca. ¿No es un Mantegna? No, es el Piero de la Francesca. En el que dice, ¿qué tiene que ver esto con el amor? ¿Qué tiene que ver esto con la redención? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra historia, ¿no? Un hombre clavado en una cruz, rodeado de enemigos, sus discípulos todos escondidos, salvo un grupito de mujeres y uno de los discípulos. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer ahora es tratar de entender cuál es ese mensaje, ¿no? Entonces, acá voy a citar a un autor del siglo XII, un francés, para seguir bendiciendo a los franceses, como Daniel, se llama San Bernardo de Claraval, Bernardo de Clairvaux. Él hace un razonamiento, él trata en el siglo XII de entender cómo es eso de la cruz, ¿no? Entonces, dice, pensemos en toda la historia de la humanidad. Dios ha perdido la amistad con el hombre, y entonces se pregunta, queriendo recuperar al hombre, su noble criatura, él se propone, dice, ¿qué puedo hacer? Si yo lo forzara coartándolo, no tendría un hombre, sino un asno, que no vendría libremente. Él no quiere animalitos, lo que quiere son personas libres. Entonces, para que lo haga voluntariamente, lo aterrorizaré. Y entonces uno puede ver en algunos lugares del Antiguo Testamento cómo Dios atemoriza al pueblo con grandes manifestaciones de poder. Una montaña que se sacude, truenos, columnas de fuego. Y entonces eso a veces funciona y a veces no funciona. Entonces, inventando este diálogo de Dios, sigue San Bernardo y dice, ¿qué voy a hacer? Voy a prometerle lo que más puede desear, oro, placer, darle vida eterna, una vida eterna, serena y feliz. Pero ni con eso logré convencer al hombre de que se me hiciera amigo. Viendo que no avanzaba, sigue hablando Dios. No solo mueve al hombre el miedo o el placer, me queda una cosa, el amor. Y entonces, vino entonces en la carne y tan amorosamente se mostró que nos forzó, entre comillas, a amarlo. La bondad de Dios se manifestó al mismo tiempo que su humanidad. Es decir, él lo que dice es, Dios Todopoderoso no logró convencer a los hombres del amor que les tiene. Dios que regala cosas tampoco. Dios que amenaza tampoco. ¿Qué puedo hacer yo? Y trataré de mostrarles de alguna forma patente cuánto los amo. Y entonces el Hijo de Dios hizo hombre, habitó entre nosotros y entregó su vida por nosotros. Esto hay que darle vueltas, porque si no, queda como demasiado palabritas. Entonces, seguimos adelante y vamos a hacer como un repasito eso, de elementos que están dentro de lo que son las muestras de amor de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que hace Dios? Se hace uno de nosotros, viene a nosotros. ¿Qué significa eso? Demostrar que le interesamos a Dios. ¿Qué hace? Hablarnos. Nos está diciendo, sos alguien que me interesa, quiero compartir con vos cosas, quiero enseñarte cosas. ¿Qué significa eso? Que el Padre nos quiere como hijos, que así como lo quiere a Jesús, nos quiere a nosotros. Viene Jesús a darnos un ejemplo amable, viene a darnos signos, milagros. Confirma la cercanía de Dios. ¿Qué significa todo eso? Que Dios está intentando demostrar que nos ama. Toda la vida de Jesús es para mostrar el amor que Dios nos tiene. Eso es lo que entendemos desde nuestra fe. Y esto lo dice con mucha fuerza San Pablo en la carta a los romanos, que dice, el que no perdonó, fíjense ustedes, ¿no? Si Dios no perdonó ni a su propio Hijo por nosotros, sino que más bien lo entregó, ¿cómo no nos va a dar también todo lo que quiera? ¿Quién acusará a los elegidos delante de Dios? Porque Dios es el que perdona. Entonces, Dios me está diciendo, yo soy capaz de sacrificar a mi propio Hijo por vos. Si te sirve, bien. Si no, no sé qué más hacer, porque ahí sí que no, que es medio loco, porque Dios ya no puede hacer mucho más, ¿no? Entonces, fijémonos en algunas reacciones. Esto así, ahora nos metemos dentro de la escena de la crucifixión, porque es en esa escena donde el diálogo que se da entre los personajes muestra cuál es el contenido de la redención. Fíjense, dice, uno de los ladrones se refiere a Jesús, dice, el principio del Evangelio de Marcos dice, los dos ladrones insultaban a Jesús. Eso no está puesto ahí, pero es importante. Primero, los dos ladrones insultaban a Jesús. De repente uno de ellos cambia.
Y entonces trata de callarlo al otro y le pregunta, ¿es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Lo hace callar al otro y se dirige a Jesús. Uno de los condenados le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. ¿Por qué se dio vuelta? Otro personaje que se da vuelta, el soldado que está al mando del pelotón que lo condena. Viendo todo lo que pasa, cuando termina todo y Jesús muere, el centurión dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Qué le pasó a estos dos personajes? Algunos se anima a, pues está escrito, ya lo pueden haber leído algunos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se dan, qué es lo que reconocen, qué es lo que descubren esos dos personajes? Para empezar, lo que Yo están viendo creo, Maggie. yo creo que capaz descubren el amor de Dios porque, como Dios es todopoderoso, si Él quisiera se hubiese salvado, pero se deja morir por nosotros. Entonces yo creo que en ese momento el guardia y el otro, o sea, y el ladrón, se dan cuenta del amor que tiene Jesús al sufrir igual que nosotros y no salvarse a sí mismo solo. Lo que pasa es que ellos todavía no saben que Él es hijo de, no saben que es todopoderoso. Va por ahí, Maggie, pero estoy Pero un poco más. no es más como el hecho de eh, hacerlo más, o sea, hacerlo presente a Dios en Jesús, en hombre, quita esa distancia que hay entre los hombres y Dios, que si bien no, es lo que vos decís, a lo mejor no saben que es todopoderoso, pero saben que es un ser superior, supremo y Sí, pero de vuelta, ellos lo que están viendo es morir a un tipo. Han visto morir a centenares de crucificados. Para mí lo que están viendo es que Jesús no se revela, o sea, no se queja de nada de lo que le están haciendo y los hace pensar, me parece, como que Algo más. Incluso puede adelantar alguno que haya leído la presentación. Para empezar, el condenado está condenado a muerte igual que él. Que si él sabe lo que hay en el corazón de un condenado. Él sabe lo que significa que te estén matando, insultándote. Él era culpable. Pero se da a lo cuenta mejor, de que el otro reacciona de un modo totalmente distinto. Como decía Maggie, está muy tranquilo, es pacífico, sufre como sufren ellos, porque lo están haciendo bolsa, lo están dañando con los clavos, con los insultos, con todo lo que le han pegado antes. Pero primero ve la serenidad. Pero después la clave está en que en un determinado es momento, inocente. Que en un determinado dicen es inocente, o sea, en un momento hay un ladrón que le dice, nosotros estamos pagando para lo que hicimos, pero él no hizo nada, o sea, ahí supone que efectivamente es un tipo supone. inocente. Pero vos fíjate que la cosa más fuerte es que de repente los que tiene delante escuchan que Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí es cuando yo pienso que el buen ladrón le saltan le saltan los fusibles. Y dice, no ahí no puede puede ser. entender tal vez como el significado del pecado, como Es que a qué va. no te vayas todavía tan adelante, Catalina, porque todavía es como decir, un tipo al que están matando por odio está perdonando a los que lo están matando por odio. Es decir, este pibe no es Es de este amor planeta, puro. por decirlo de alguna manera. Lo que está pasando acá es muy raro. Mm. Y entonces eso es lo que le choca al buen ladrón, eso es lo que le choca al centurión, y de alguna manera tal vez dispara una pregunta, ¿no? Yo supongo que, como Jesús era muy conocido, el buen ladrón habrá pensado, este es el tipo que decían que era un profeta, ¿será verdaderamente un hombre de Dios? Si verdaderamente es un hombre de Dios, me está impresionando mucho. Entonces ahí se dirige a él de un modo muy curioso, porque le dice, Jesús, ¿cómo es que dice? Oiga, se me escapó. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es ilógico, si no pasó una conversión interior adentro y no hizo un trabajo interior de decir, acá está pasando algo muy raro, si este tipo no está muy cerca de Dios, esa frase es rarísima, pero él intuye algo y entonces dispara la pregunta y Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todas esas cosas la ven los judíos, la ve el centurión, la ven los dos ladrones. A mí me hace gracia porque en las películas en general
la figura del buen ladrón la ponen como si fuera un tipo que era bueno desde antes, está por ahí por error, medio nabo, medio tonto, y entonces que de repente, bueno, dice una frase linda. El tipo era un asesino, el tipo era un delincuente, pero se da cuenta de que hay alguien muriendo como él de un modo distinto. Entonces por eso digo, y Jesús muere manifestando un misterio que es menos misterioso de lo que puede parecer. Jesús me está diciendo, te muestro lo que te amo por caminos, en primer análisis paradójicos, con la muerte. ¿Por qué te tengo que mostrar con la muerte? Te hubiera podido mostrar ese amor con regalos, con placeres, pero no lo hubieras valorado. De hecho, pasó eso en la historia de la humanidad. No hubieras valorado lo que estaba dando y sobre todo no habrías entendido lo que el pecado significaba. La cruz lo que hace es poner delante de mis ojos la lejanía con Dios, lo que significa la lejanía con Dios. Y al mismo tiempo me muestra la cercanía de Dios que no me rechaza ni siquiera por ese pecado cometido. Entonces el razonamiento trato de resumirlo en una frase que no está publicada por ahí, porque es un teólogo que trabajó estas cosas pero que murió. Y entonces, a ver, cuando Jesús muere, la última frase es todo está cumplido. Como diciendo, cumplí con todo lo que tenía que hacer. Leamos. El Padre reconoce, es decir, acaba de morir perdonando. Acaba de morir un inocente perdonando a todos los que lo condenaban. Esto es muy raro. Y entonces, una vez que muere, podemos decir que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dicen, hasta acá llegamos, no podemos hacer más. Tenemos ahí delante un hombre que acaba de morir con un amor en su corazón idéntico al amor del Padre. Jesús acaba de mostrar cómo es el amor del Padre por nosotros. Leo. El Padre reconoce en Jesús un corazón humano que encierra todo el amor que Él mismo nutre por su noble criatura. El Padre reconoce su amor a los hombres en el corazón de un hombre. Y entonces se reconcilia con el hombre porque dice, hay hombres capaces de vivir esto y de entenderlo. Entonces vuelve a asumir al hombre como un hijo. No solamente como un amigo, sino además como un hijo amado como Jesús. Entonces Jesús lo que hizo fue hacer como hombre lo que los hombres no podíamos hacer, que era demostrar el amor que Dios tiene. Y el amor ese se muestra en dar lo más importante, lo único que uno tiene que no puede dar de otra manera, que es la vida. Morir inocente, perdonando, esa es la idea de por qué la muerte en la cruz es una muerte, una muestra de amor. Como suelo Ay, decir Manuel, siempre, sí. perdón, ¿puedes repetir lo que estabas diciendo que creí que está en el texto? Lo estaba copiando porque me encantó. Hay hombres capaces. Hay hombres capaces, hay un hombre capaz de vivir el amor que Dios tiene por los hombres. Eso a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Hay un antiguo relato de Abraham donde Dios le pide que mate a su hijo como sacrificio. Y antes de matarlo, Dios lo frena y le dice, ahora entiendo lo que me querés. A mí me han venido muchas veces padres diciendo, yo ni loco sacrifico a mi hijo, ni que Dios me lo pida. Yo digo, no te asustes, Dios lo hace por vos, Dios te muestra cuánto te ama. Entonces Jesús lo que hace es hacer realidad en la humanidad el amor que Dios tiene por nosotros. ¿Hasta dónde te amo? Infinito, todo lo que puedo. ¿Qué puedo dar? La vida, entonces la doy. Entonces ahí es donde se encierra el misterio de la muerte como un misterio de amor. Porque perdónenme, pero muchos de ustedes, cristianos, tienen un discurso que a veces es como demasiado hecho de frases hechas y no llegan al fondo de la cuestión. Cristo murió por nosotros. Ok, cargó con nuestros pecados, nos perdonó desde la cruz. La cruz es una muestra de amor, pero por ahí no sé explicar, que es lo que estoy tratando de hacer, por qué morir en la cruz es una muestra de amor. Porque murieron cientos de miles en la cruz en la época de los romanos. Siempre cuento que en la revolución de Espartaco, en la época de Julio César y Marcos Licinio Craso, eran dos cónsules, todavía no era imperio, era la república en Roma, se levantó la rebelión de Espartaco. Hubo una serie hace unos años que creo que tuvo bastante éxito. Cuando reprimieron la rebelión, lo que hizo Marcos Licinio Craso es agarrar a todos creo que eran 3.000,
los capturados y los crucificó en la Vía Apia desde Roma hasta Nápoles. 3.000 cruces. Y dejaron que los cuerpos se pudrieran ahí adelante, para decir, el que se meta con el Imperio Romano que sepa lo que le va a pasar. Jesús no es puede incluso haber sufrido alguien más que Jesús, puede ser. Pero ¿quién murió aceptando la condena inocente, perdonando a los culpables que lo condenan hasta el último momento? Esa es la muestra de amor. Entonces yo lo puedo medir y decir, sí, estás loco, francamente eso es demasiado. Ahora reconozco el amor que me tenés. Y Jesús me dice, ni siquiera te obligo, ni siquiera en la cruz estoy diciendo, ¿ves lo que yo hago por vos? No me lo dice, me dice, este es el amor de Dios. Si lo querés recibir, recibirlo, si no te perdés algo muy grande. Pero es una invitación, una propuesta, nunca una imposición. Otra vez, el amor de Dios ama mi libertad, pero me muestra con todo dramatismo hasta qué punto está Dios dispuesto a llegar a eso, ¿no? Bueno, entonces acá es donde este texto ya lo conocen, ¿no? Entonces digo, el dolor, Jesús lo que me dice es, yo viví con vos el dolor. Cuando estás viviendo el dolor tenés que aceptar que eso es algo que ya, yo lo hubiera podido trabajar de otra manera, pero el misterio de la muerte se esclarece, decíamos, se esclarece, se ilumina de alguna manera desde el Evangelio cuando uno mira que después de la muerte está la resurrección. Es decir, la última palabra no la tiene el dolor. Pero lo que Jesús me mostró es hasta el dolor. Después va a resucitar. Iba a decir, yo hubiera podido hacerlo de otro modo, pero quise hacerlo de este modo, ¿no? Termino con una cuestión puramente estética, también porque hay muchas formas de ver la pasión. Y miren esta imagen, por ejemplo. ¿Serían capaces de describir algo? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué sugiere? No es Jesús en la cruz y a los costados no veo muy bien, pero pueden ser María y Magdalena. María y San Juan. Ah, Sí, San Juan. Este es un crucifijo famoso delante del cual estuvo San Francisco de Asís. Acá, por el tema artístico e histórico y de evangelio, hay muchos datos que no se entienden, pero ¿tiene cara de sufrimiento? ¿Tiene un rostro retorcido? ¿Está no, enojado de alguna forma? La no. serenidad del rostro es una forma de explicar todo lo que estoy diciendo. Dios está muriendo, pero desde una serenidad que mira hacia adelante, y entonces ese gesto de las manos abiertas, más que sufridas, es como dice la liturgia de la iglesia, es un gesto sacerdotal, está abriendo las manos como recibiendo a todos. Hay una clásica, y acá nos metemos otra vez con los franceses, una clásica forma de representar de una tradición del siglo XVIII, XVII. Fíjese esos crucifijos, ¿qué diferencias hay? Están colgando completamente de las manos. Y Sí. yo Están cerrados, parece, ¿no, Cata? Fíjense, los puños, por ejemplo, los puños abiertos, la mano abierta, los puños cerrados. Los puños cerrados, el brazo extendido, en vez de tener los brazos abiertos, los tiene cerrados arriba. Lo que quería decir, esto también otra vez, de una secta, sí, llamémoslo así, una herejía cristiana, llamaban los jansenistas. Ellos decían, Cristo murió por los justos, no por los pecadores. Solamente los que aceptan a Jesús tienen el amor de Jesús. Y la iglesia dijo, no, Jesús ama a todos, después alguien puede no aceptarlo, pero Dios no deja de lado a nadie, Dios no cierra los brazos, sino que los abre. Es una forma simbólica, artística de representar algo que eso son distintos modos de ver, ¿no? Esto es lo que llama una tipología de crucifijo gótico, que después se representó también más modernamente, en el que aparece Jesús con el rostro sereno, con la mirada acogedora, el cuerpo majestuoso, limpio, sano, de alguna manera. A veces está vestido con túnica, a veces tiene una corona en la cabeza, que es una corona de rey, no es la corona de espinas, y está en la cruz. Brazos abiertos para todos. Eso te iba a decir, es como
como si lo que estuviera representado es la divinidad, no la humanidad. Sí. Esa La imagen me da divinidad y como, el triunfo, también es el triunfo de sí, Dios a como, través del perdón, no a través de la condena, no a través de la acusación. Ahí tienen un crucifijo de los otros, ¿no? Jansenista, Dios murió solo por los justos, y de otra manera, a ver, ¿qué se ve ahí? Tensión evidente, posturas tortuosas, los puños cerrados, el gesto muchas veces es rabioso, acá no se ve mucho, los brazos alzados de modo limitado. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, esto es lo que el cristiano tiene que entender, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de redención he tenido yo, ¿no? Bueno, esto hay que darle vueltas y sobre todo hay que aprender el versito ese de por qué la cruz es un gesto de amor y no es sencillamente una forma morbosa de mostrar otras cosas. Bueno, llevamos ya de un tirón, a pesar que empezamos un poquito tarde. Yo lo que sugiero es un ratito de preguntas y después nos vamos antes, así se pueden quedar en paz. Preguntas de esto, de lo anterior, de lo que se les pueda ocurrir, comentarios, lo que quieran. O sea, padre, yo creo que por ahí como que no termino de entender. O sea, entiendo que Jesús básicamente nos está, con su sacrificio, nos está mostrando su amor para que nosotros, digamos, sigamos la palabra de Dios. Pero no sé si entiendo mal, pero también no es que había como una no predisposición al principio de Dios de reconciliarse con nosotros. Digamos, y como que Jesús no solo nos tiene que acercar a nosotros, sino a Dios también, como para que nos perdone. Está buena la pregunta. Yo creo que se puede entender así, como lo ha entendido la Iglesia, sobre todo, y el pueblo judío también. El pueblo judío, por ejemplo, es consciente de que es depositario de la alianza. Y ellos mismos se dan cuenta de cómo niegan la alianza cada 2 por 3. Y entonces Dios sigue proponiendo nuevos modos de alianza. Primero fue la creación, después fue Noé, después fue Abraham, después fue Moisés, después fue David, después fueron los profetas. Por lo cual, no hay mala predisposición de parte de Dios, por lo menos por lo que me muestra la revelación, sino que lo que hay es como un constante acercarse de Dios probando modos nuevos. Y entonces ve cómo el pueblo no le responde. Y entonces la lectura que podemos hacer del lado nuestro es, Dios no nos dejes, no nos abandones, no nos ningunees, tenemos que tratar de ganarte. Pero Dios me está diciendo, pero estoy todo el tiempo tratando de acercarme, voy a hacerlo de un modo nuevo. Yo creo que lo puedo defender a Dios, si me lo permitís, Valentina, diciendo que del lado suyo hay una predisposición constante. Lo que no hay es una respuesta por parte del pueblo adecuada a esa predisposición. Es muy lindo esto, los judíos cuando llaman al Dios de las alianzas. Porque por eso la alianza es importantísima. Porque es que Dios quiere ser amigo de ellos. Entonces ellos responden después. Los que tengan que irse, que se vayan. Sé que tienen presencialidades superpuestas, así, cosas de estas, en paz. a mí te hago una pregunta que me surgió, no sé, por ahí es demasiado para una explicación larga, pero cuando estabas hablando del tema de la ley, del templo, y de cómo Jesús trataba de explicar que en realidad venía a liberar al pueblo judío de esa atadura a la ley y a la cosa externa, ¿no? Pero cada vez que lo escucho y cuando trato de reflexionar sobre eso, pienso, Jesús entendía lo que estaba diciendo, porque suena como que se la estaba buscando, digo. Decía cada cosa que realmente era consciente. Es Sí, como que es una pregunta sí. que me surge así cuando digo, yo ni loca me mando al frente así. Lo curioso es que, fíjate, para leer despacito el Evangelio, Jesús no solamente viene con un discurso provocador, sino que además lo acompaña de signos. Es decir, en un momento dice, yo soy la luz.
Pero ¿vos quién sos? Y entonces lo que hace es curar la vista de un ciego. Y la gente dice, epa, epa, acá está pasando algo. Después dice, yo soy la vida. Y otra vez le dicen, pará, ¿viste? ¿Quién te crees que sos? Resucita un muerto. Entonces Jesús interpela, va mandando señales que cada uno tiene que ir recibiendo libremente. Algunos la van aceptando sobre todo porque hay una fuerte coherencia interna. Jesús no se pelea de un modo provocador constante contra las instituciones, sino que va diciendo, hasta acá habían llegado ustedes, yo los llevo un poquito más allá, ¿se animan? Y te hace un milagro. Y después te explica, te dice, lo que quería decir Dios con esto es un poquito más de lo que ustedes están haciendo. Y la gente dice, chino, en realidad es mucho más lindo lo que vos me decís que lo que me decía antes. Lo otro era más fácil, por lo cual yo lo podría cumplir así un poquito más sin problemas. Pero lo que hace Jesús es interpelar con signos que les va despertando la idea de que este tipo no es solamente un profeta más, porque está haciendo cosas que no hizo nadie antes. Entonces, es cierto que es provocador, es cierto que se la está buscando, pero lo que está buscando es tratar de mostrarles cómo es verdaderamente Dios. Porque ellos quieren que Dios venga con una espada y le corte la cabeza a todos los enemigos de Dios y los ponga a ellos, por supuesto que a ellos, a la cabeza de todo el planeta. Y Dios dice, ese no es mi modo. Si yo quisiera entrar por la violencia, entro por la violencia, fuerza no me falta. Entro por la mansedumbre, entro por la paz, entro por el amor. Sí, pero eso no va a funcionar. A mí me encanta eso. No va a andar. 21 siglos después, 12.000 kilómetros de allá, estamos predicando en castellano el mismo mensaje que se dijo en arameo. Y andás a ver quién sabe hoy arameo. Sin Así pila, que, sin cable y sin piedra. sin cable, sin piedra, eso es de tu época y de la mía, María, el resto no lo entiende. No había internet. No había teléfonos. Estamos hablando de una cosa que la condenaron a muerte hace 21 siglos y después intentaron también decir, no va a andar el cristianismo en la Revolución Francesa, y ustedes están todos locos, aquí hay que funcionar con la cabeza. El marxismo decía, ustedes predican bla, 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 lo que hay que hacer es la revolución, ustedes no existen. Y el marxismo pasó y la Revolución Francesa pasó. Y yo tranquilo, digo, yo no me voy a poner a decir, ¿no ven que tenemos razón? Lo que voy a hacer es decir, mírenlo a Jesús, y eso es lo que hemos hecho durante 21 siglos. Creo que es importante también, sobre todo los que son cristianos, que traten de, como de leer a fondo el mensaje, porque si no a veces nos quedamos con un cristianismo medio insulso, hecho simplemente de ideas lindas y atractivas y poéticas, y son mensajes fuertes, ¿no? Si verdaderamente Dios es Dios, si verdaderamente Dios se hizo hombre, si verdaderamente Dios Todopoderoso vino a proponerse. Entonces, todo eso me modela la vida de la Iglesia durante 21 siglos con errores. Metimos la pata, nos equivocamos, corregimos, pedimos perdón, seguimos caminando, pero porque tenemos un mensaje que a mí me vuela la cabeza, o por lo menos es un poco la idea, ¿no? Es decir, esto es un tema muy serio, no es una poesía que te conmueve y entonces, ay, qué lindo, voy a ser bueno durante el tiempo que me dure el entusiasmo, ¿no? Hay algo más atrás. En fin, me estoy yendo por la rama predicando ya predictamente, propiamente, ¿no? Gracias. Sí, lo difícil es dar el salto, por eso era difícil la libertad que venía a proponer Jesús, Sí, ¿no? Ser libres es... eso es muy impresionante cómo Jesús... Hay una serie que salió este año que me parece brillante, que se llama The Chosen. Es una serie hecha por unos productores no muy conocidos que hicieron lo que se llama crowdfunding. Consiguieron financiamiento de pequeños inversores de todo el mundo, están continuamente recolectando fondos y van haciendo una serie sobre la vida de Jesús y de los primeros 12. Entonces pinta a Jesús y al pueblo de alrededor de un modo tan real que te haces mucho más cargo de lo novedoso que era, de lo chocante que era y de lo entusiasmante que era. Porque te muestra un Jesús recontra simpático, muy divertido. Los apóstoles son un invento del productor, pero es muy divertido ver a los personajes. Y cómo hay un diálogo con Nicodemo, por ejemplo. Nicodemo era un judío fariseo.
que lo va a visitar a Jesús a escondidas, porque no tiene ganas de verlo en público, no quiere quemarse en público. Y en un momento, en la serie esta, Jesús lo llama y le dice, sígueme. Y el tipo agacha la cabeza y se pone a llorar. Dice, no te sigo, no tengo ganas de complicarme la vida. Y va a volver al final del Evangelio. Eran encuentros personales en los cuales Jesús, con palabras muy particulares, con gestos muy particulares, con milagros, no recontra llamativos, que caigan estrellas del cielo, no, multiplicaba los panes tranquilito, metiendo las manos en una canasta y dándole para todos, pero tampoco es que aparecieran estrellas en el cielo tirándoles pan, ángeles, hubiera podido hacerlo. Calladito, si vos querés creer, te doy elementos para creer, pero sos libre. Y la cruz es recontra eso, yo te muestro hasta dónde llego, el resto te lo dejo a vos, es como en cualquier camino de amor, cualquiera de ustedes que haya tenido por ahí alguna crisis alguna vez entre el noviazgo, el matrimonio, uno dice, bueno, hasta acá llegué, el resto te queda a vos. Entonces el otro puede decir, tenés razón, doy el paso. Y entonces ahí es donde se produce el encuentro del cristiano con el mensaje de Jesús, que te compromete la vida, ¿no? Porque te invita a vivir de un modo nuevo, fuera egoísmos, fuera soberbias, dentro de lo que se puede, ¿no? Bueno, gracias. ¿Qué sería Me voy a mejor? clase. ¿Qué sería mejor? ¿Tener todo el país lleno, con todo respeto si hay algún marxista acá, ¿no? ¿Todos marxistas o todos cristianos? Piolas, divertidos, los dos, de los dos lados. Y yo prefiero a alguien que me habla de que lo nuestro es el amor y no de alguien que me dice que lo nuestro es la violencia. Entonces, el mensaje en sí mismo es riquísimo. Después hay que... También el cristiano hoy tiene que competir, entre comillas, en una sociedad plural, pero tiene que saber proponer el mensaje. Padre, perdón que le interrumpa. Hola, no hablé en toda la clase. Interrumpime. Igual creo que hay como una mala concepción de los cristianos. Hay como una idea errónea ahí dando vueltas, ¿no? En gran parte es culpa nuestra, digamos. Porque no hemos sido capaces de mostrar el verdadero rostro de Jesucristo. Entonces, trabajamos en eso. Y tal vez molesta el hecho de que perduró mucho en la historia. Es como tal vez envidiable por parte de algunas personas, porque es verdad, hace mucho que está. Sí. Y no se fue y probablemente no se vaya. Yo te digo, yo estoy profundamente convencido que no se va a ir porque es de Dios, y Dios hay uno solo. No hay un Claro. Dios de la marxista, a ver quién gana de los dos dioses. Dios hay uno solo. Hay un libro que leí este verano de un inglés, que es un inglés o un yanqui sociólogo, que no es católico, pero se llama El triunfo del cristianismo, The Triumph of Christianism se llama Rodney Stark. Y entonces el tipo lo que hace es un estudio sociológico para tratar de explicar cómo puede haber durado la iglesia 21 siglos. Pues yo no me lo explico. Entonces va contando lo que él entiende, hace un estudio histórico muy potente, muy moderno, creo que es de primeros años 2000, la última versión de 2010 por ahí. Y el tipo dice, yo no entiendo muy bien, pero acá lo tienen. Otro autor también, ateo, que se llama Tom Holland. Este no lo leí todavía, lo tengo ahí guardadito para este verano, probablemente si no lo logro leer antes. Pero es lo mismo, es decir, ¿cómo puede ser que el cristianismo haya sobrevivido si es contracultural? Y yo sé cuál es la respuesta, porque está el Espíritu Santo detrás, Dios que nos perdona siempre, que nos ayuda, que nos promueve, qué sé yo. Pero, y después, Rosario, como decís, el primer tronco para expresar lo que es el cristianismo soy yo, sos vos, no sabemos hacerlo bien, pero Dios se encarga después de llegar también por otros caminos. Pero que, a ver, una cosa muy seria, por ejemplo, lo que pasó en los últimos años con el tema de los abusos por parte de personajes centrales en la iglesia, que son los sacerdotes, con los más vulnerables de todos, que son los niños. Ratzinger, cuando era papa, decía, esto ha hecho mucho daño, vamos a tener que pasar muchos años hasta lograr lavar el rostro de la iglesia, porque hay gente que la detesta. ¿Cómo voy a responder al que me detesta? Como Jesús en la cruz, digo, te entiendo, te pido perdón, voy a intentar arreglarlo, tengo la fuerza para arreglarlo, en el sentido de que tengo el perdón de Dios para purificarme por dentro, y espero poder mostrarte un rostro más amable.
pero voy a tener que no lo decía así, pero es como si Ratzinger hubiera dicho, vamos a tener que remarla, y la estamos remando. Pero tenemos que... Eso se Como los puse con todo todo, en igual, padre. ¿Cómo? Es como decir que la humanidad es mala porque hay gente mala. Hay Bueno, gente mala, no sé si todos eh, somos malos en realidad. no, pero hay que saber decirlo y después sería de esperar que entre los cristianos, vamos a ver, la Iglesia Católica, los cristianos en general, pero en el mundo cristiano hay mucha gente muy buena. Cuando vos pensás todos los movimientos de voluntariado, de servicio a los más pobres, los hospitales, la atención de los abandonados en los hospitales surgió en la Iglesia. La atención de los pobres y la cercanía con los más necesitados, con los microcréditos que se ganó el premio Nobel Yunus hace unos años, eso lo inventó la Iglesia en el siglo XIII con los franciscanos. El estar al lado de la gente en las pestes, eso se fue la Iglesia durante toda la historia. Somos un desastre, pero hemos hecho cosas buenas porque Dios nos ayudó a hacer cosas buenas. Escuelas, universidades, hemos hecho lo que hemos podido para ayudar a los demás, predicar la palabra de Dios, vivir la caridad. Hay gente buena, hay gente mala. El ruido hace, ¿cómo es? Hace más ruido un árbol que cae que un bosque entero creciendo en silencio. Pero bueno, si los demás no me entienden, esto es muy bueno, ¿saben? En la Facultad de Comunicación, me decía un profesor, me decía, ¿vos qué pensás del mensaje cristiano? Y entonces yo le decía, me parece que a veces no sabemos explicarlo. Entonces me decía, y bueno, tiene que explicarlo mejor. Y yo le decía, sí, es cierto, pero yo a veces lo explico, pero el problema es que el otro no quiere entender. Entonces me dijo, el problema otra vez es tuyo, no es de él, es tuyo. Si el otro no quiere entender, yo tengo que tratar de ver si logro que el otro entienda. Entonces, para mí es un desafío, ¿no? Pero sí, por supuesto que es una ingenuidad decir porque hay uno o cinco malos, todos son malos. Pero de todos modos hay cosas estas que fueron muy gordas. Y entonces hay que tener como la humildad de decir, perfecto, me la banco y la sigo remando para mostrar lo que yo pienso que es el verdadero rostro de la Iglesia, ¿no? El verdadero rostro de Cristo. Bueno, le robé el descanso y creo que se merecen otro descanso. Listo, nos vemos la semana que viene entonces. Muchas gracias. Muchas Chao, gracias, gracias. padre. Gracias, Nos padre, nos vemos. vemos. Nos vemos. Adiós.